Colegas, estamos en la visita de nuestra torre Cines, donde vemos que ya el avance ha llegado a un 89%. Es un gran logro de nuestro Cines, esta torre que nos va a albergar para el hospedaje, para reuniones y para plenarias. Colegas, estamos en la etapa final y podemos decir, Cines sí cumple. Colegas, estamos en la visita de nuestra torre Cines, donde vemos que ya el avance ha llegado a un 89%. Es un gran logro de nuestro Cines, esta torre que nos va a albergar para el hospedaje, para reuniones y para plenarias. Colegas, estamos en la etapa final y podemos decir, Cines sí cumple. Colegas, estamos en la visita
de nuestra torre Cines, donde vemos que ya el avance ha llegado a un 89%. Es un gran logro de nuestro Cines esta torre, que nos va a albergar para el hospedaje, para reuniones y para plenarias. Colegas, estamos en la etapa final y podemos decir, Cines sí cumple. Colegas, estamos en la visita de nuestra torre Cines, donde vemos que ya el avance ha llegado a un 89%. Es un gran logro de nuestro Cines esta torre, que nos va a albergar para el hospedaje, para reuniones y para plenarias. Colegas, estamos en la etapa final y podemos decir, Cines sí cumple.
Colegas, estamos en la visita de nuestra torre CINES, donde vemos que ya el avance ha llegado a un 89%. Es un gran logro de nuestro CINES, esta torre que nos va a albergar para el hospedaje, para reuniones y para plenarias. Colegas, estamos en la etapa final y podemos decir, CINES sí cumple. Muy buenas noches, queridos colegas, queridos compañeros del Sindicato Nacional de Enfermeros de la Seguridad Social. En estos momentos estamos acá reunidos para dar inicio a los jueves académicos, como ya se les ha venido invitando y algunos ya realizaron su preinscripción. Darles la bienvenida a todos. Queremos comunicarles que estas actividades se van a realizar de manera mensual, un encuentro por mes, y al término de estas capacitaciones vamos a tener la oportunidad de adquirir un certificado con creditaje. En estas actividades mensuales sí se van a ser acreedores a una certificación por su participación. Soy la licenciada Evelyn Yanina Lozano Palacios, de acá desde la cálida Piura. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este gran evento de capacitación. Tenemos para hoy el tema de monitoreo del paciente crítico en las unidades de emergencia. Esperamos que sea de gran provecho para todos ustedes, que en cada uno de sus establecimientos logre el reflejo, ¿no?, de las horas aquí invertidas. Y es por esto que hoy día vamos a dar inicio. No se le escucha, no hay audio. Wow. El volumen. Disculpen, el volumen, ¿verdad? Si hay audio, se escucha fuerte y claro. Sí, se escucha. Ya, dependía del volumen. Bueno. Tenemos ya en la mesa directiva a nuestra secretaria general, a la licenciada Vilma Alvarado Liñán. ¿Se escucha? Quienes nos va a dar las palabras de inauguración a estos días de jueves académico del CINES. Adelante, licenciada Vilma. Gracias Yanina. Buenas noches, colegas a nivel nacional. Reciban el fraternal saludo del CEN-CINES 2023-2026. Es para mí un gran honor dar por inicio este curso de jueves científicos académicos. Colegas, es parte de la actualización de enfermería. Debemos de estar actualizados en cuanto a todo lo que es nuestra formación como profesionales de enfermería, en todas las áreas, en el área crítica, en el área del adulto, en el área del niño y en el área neonatal. Es un compartir de conocimientos que van a ayudarnos a mejorar nuestros procesos y nuestros protocolos. Hoy contamos con un tema muy importante como es el monitoreo hemodinámico en unidades críticas. Tenemos un ponente internacional de nuestro país hermano como es el Ecuador. Contamos con la presencia del licenciado Jaime Castellanos Guevara, quien va a discernir este primer tema hoy día. Quiero dar por inaugurado
este evento científico de todos los jueves y agradecerles por la participación, colegas, que va a ser en beneficio de todas nosotras como enfermeras. Muchas gracias. Bueno, quiero dar muchas gracias, licenciada Vilma. A continuación, vamos a lanzar en el link del chat, vamos a lanzar un link del pretest, mientras voy a ir presentando también al licenciado Jaime Castellanos. En unos minutos van a ver, en unos segundos van a ver ahí el link. La situación del sindicato. A ver. ¿A leer se refiere al violín o verbalmente? El link ya está en el chat. Muy bien. Gracias, licenciado Jaime. Ahí se encuentra el link, ya pueden ingresar. El profesor Jaime está presente y creo que está evaluando más o menos nuestras respuestas. ¿No? Las respuestas del pretest. No, la idea es que lleguen con algunas dudas y luego durante la conferencia o la sesión educativa las puedan aclarar. Eso es algo muy importante. Claro. Y durante la sesión podemos parar, pueden preguntar, podemos aclarar. Esto no se trata de que me voy a extender yo solo como protagonista, sino los protagonistas son todos los que están en la audiencia. 222 personas, realmente es algo que me enorgullece mucho, la capacidad de convocatoria de todos ustedes, en un proyecto maravilloso que ya lo veo, ese edificio hermoso en la ciudad de Lima. Espero conocerlo muy pronto. Sí, espero de repente ya pueden ir contestando. El pretest es un examen breve y me pueden ir comunicando si ya respondieron para ya dar inicio también. A ver, son las 8:19. Pueden ser 2 minutos más y damos inicio. Quiero presentar al ponente cuando ya estén también todos, que haya terminado el pretest.
Muy bien. Ya está. Muy bien. Voy a hacer la presentación del licenciado Jaime Castellanos. Él es especialista en enfermería, en unidad de cuidados intensivos, enfermero especialista, magíster en cuidados intensivos, coordinador de enfermería Incorazón de Quito, enfermero diplomado en hemodinamia, es instructor del ACLS y BLS certificado, profesor invitado de la segunda especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad de Tumbes. Es instructor de tópicos de terapia intensiva como ventilación mecánica, hemodinamia, neurotrauma, cardiovascular, RCP básico y avanzado. El licenciado Jaime Castellanos es natural de Venezuela. Es un gran ponente internacional que siempre está él en constante intercambio en diferentes países dando toda su experiencia académica. Entonces, licenciado, muy agradecido de contar con su presencia para dar realce a nuestros eventos de capacitación. El CEN, Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Enfermeras de la Seguridad Social, estamos muy agradecidos por su participación acá con todos nosotros y le dejo abierto la sala para que usted empiece la disertación del... Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias primero por la gentil invitación que me hicieron. Inmediatamente dije que sí. Darle la gracia a la mesa directiva del sindicato de las enfermeras de la Seguridad Social de Salud por tan brillante iniciativa. Sé que a todos les va a aportar muchísimo porque siempre que hay capacitaciones y docencia, cuando esta está bien dirigida, va a permitir tener mayor crecimiento intelectual y práctico de todos los profesionales. El tema que vamos a tratar hoy, ya para no darle más vueltas al asunto, es la actualidad en el monitoreo hemodinámico en unidades críticas y de emergencia. Habitualmente, la gran mayoría de los pacientes que son ingresados a la unidad de cuidado intensivo van a ingresar en una situación de shock. Y esa situación de shock es, digamos, tiene una serie de parámetros que tenemos que valorar desde el inicio. Cuando nosotros como intensivistas o especialistas del área de emergencia, la parte incluso quirúrgica, sabemos detectar y reconocer algunos signos importantes que se presentan en los pacientes, que pueden ser indicadores de la macrocirculación o la microcirculación, nosotros empezamos a entender qué sigue a continuación y cuáles serían las medidas de terapia a aplicar en estos pacientes. Inicialmente, nosotros hablamos de que tenemos que medir el gasto cardíaco en estos pacientes. El gasto cardíaco es un parámetro sumamente importante que a primera instancia no lo vamos a poder determinar. Necesitamos algunos equipos o necesitamos algunas fórmulas, tomar algunas variables del paciente para poder determinar el gasto cardíaco. Cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Está dado por dos parámetros importantes, como es el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Cada vez que un paciente aumenta la frecuencia cardíaca por una causa compensadora, va a aumentar el gasto cardíaco.
Y evidentemente, si la frecuencia cardíaca se mantiene estable y el paciente recibe una carga de volumen que pueda aumentar la capacidad del ventrículo para llenarse de mayor cantidad de sangre, aumenta el volumen minuto y eso por ende también va a aumentar el gasto cardíaco. Se dice que el valor del gasto cardíaco normal oscila entre unos 4 a 6.5 litros. Eso quiere decir que más o menos el corazón por minuto bombea unos 4.000 a unos 6.500 cc. En algunos pacientes también por contextura, por elastancia del corazón, también pueden esos valores llegar a los 7 litros. Evidentemente, en pacientes pediátricos y neonatos se reducen los valores. Algo interesante es que el ejercicio y el reposo permiten establecer el límite del mínimo gasto cardíaco en una situación dada, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, el gasto cardíaco se reduce, las pulsaciones se reducen, el efecto que ejerce la respiración sobre la presión negativa a nivel del diafragma, la expansión, el llenado del lado derecho del corazón, todo eso reduce y disminuye el gasto cardíaco. Pero en caso de ejercicio, ¿verdad? Cualquier tipo de ejercicio o aquella situación que provoque un aumento del trabajo físico del paciente o la persona, evidentemente va a llevar a un aumento del gasto cardíaco. Esto es importante recordarlo. Cuando nosotros hablamos de volumen latido, más o menos estamos pensando en la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en cada contracción. Y hay literatura que dice que más o menos en el adulto va entre los 60 y los 90 ml por cada latido, un promedio de 70-75 cc en cada latido sistólico. Cuando un paciente tiene una situación de colapso circulatorio producido por una pérdida de volumen, como sucede en el shock hipovolémico o como sucede en cualquier tipo de shock que tenga un comportamiento de que, por ejemplo, reduzca la resistencia vascular sistémica o poscarga, esto conlleva una reducción del gasto cardíaco. Y siempre, por eso es que cuando el paciente está hipotenso y solemos utilizar la presión arterial sistólica como un marcador para hablar del shock en el paciente, nos olvidamos que hay otros parámetros también importantes y por sí sola la presión no habla de que el paciente esté o no en shock. Asimismo, la frecuencia cardíaca es una respuesta compensadora que siempre que se modifique o se altere este volumen latido, ella va a aumentar, a reducir o se va a mantener en valores normales y adecuados. ¿De qué depende el volumen latido? Bueno, fíjense que para que se produzca un buen llenado del lado derecho del corazón o en este caso también del ventrículo izquierdo, es importante hablar de lo que se ha tratado durante todos estos años a lo largo de la literatura cuando se habla de hemodinamia de qué es la precarga. Entonces siempre que pensemos en precarga, pensemos en el llenado, en la cantidad de sangre o el volumen que se produce al final de la diástole en las cavidades cardíacas. La precarga derecha pudiéramos medirla con la presión venosa central y la precarga izquierda se puede medir con la presión capilar pulmonar, la presión en cuña y se puede estimar tanto la precarga derecha como la izquierda. Últimamente, cuando revisamos la literatura, nos damos cuenta que muchos expertos y algunos estudios han dejado de lado la presión venosa central que se usó hasta hace cerca de unos 5 años como un marcador de la precarga. Sin embargo, la presión venosa central puede utilizarse cuando no tenemos otros recursos de ver unas variables de macrocirculación, siempre y cuando el paciente tenga una patología diferente a una patología, valga la redundancia, cardíaca, donde hay compromiso de todas las resistencias, el llenado, las presiones, la hipocinesia, la cinesia
la debilidad en los segmentos de las zonas donde suele producirse una mayor contracción. Siempre que nosotros estemos, por ejemplo, en un entorno de bajos recursos, donde no tengamos otra forma de medir la precarga, pudiéramos utilizar la presión venosa central en pacientes sin patologías cardíacas como un marcador que nos puede orientar o aproximar a ese valor que estamos esperando. El valor normal de la PVC oscila entre unos 6 y 12 centímetros de agua, algunos hablan de 8 a 12 centímetros de agua, y cuando medimos en la aurícula derecha por cualquier catéter venoso central puede estar entre unos 2 y 6 milímetros de mercurio. El otro factor importante que tiene que ver mucho con el volumen latido es la poscarga. La poscarga es la resistencia que se impone a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. En este caso está dado por la aorta y la válvula aórtica, evidentemente. Una válvula aórtica alterada también va a permitir que exista una regurgitación de sangre hacia el ventrículo y se cataloga como una insuficiencia aórtica. Cuando la válvula está sana, nosotros medimos la poscarga por las resistencias periféricas y tenemos la poscarga del lado derecho que está dada por la resistencia vascular pulmonar, que es la fuerza que impone la arteria pulmonar a la salida de la sangre del ventrículo derecho, y la poscarga izquierda, que evidentemente es la sistémica, que está dada por la resistencia vascular sistémica, que se abrevia RVS. Si nosotros queremos, por ejemplo, aumentar la precarga, vamos a dar volumen y líquido al paciente. Cuando queremos reducirla, generalmente utilizamos diuréticos o buscamos la forma de que ese volumen de sangre sea distribuido más adecuadamente. Cuando hablamos de poscarga y hablamos de resistencia vascular sistémica, podemos aumentar produciendo vasoconstricción utilizando vasopresores. Y podemos reducirla, evidentemente, utilizando vasodilatadores. Esos datos son importantes porque en la medida en que nosotros vayamos haciendo algunos hallazgos por la monitorización que tengamos disponible en nuestra sala, nos va a permitir el manejo de drogas para la precarga, para la poscarga y también para la contractilidad. La contractilidad es muy importante porque esta permite, de acuerdo a la eficacia del corazón como bomba, satisfacer las demandas de oxígeno que tienen los órganos blancos y de acuerdo a la fuerza de contracción, a la capacidad del corazón de hacer la eyección. También hablamos de la fracción de eyección. Tiene que ver mucho con esa respuesta compensatoria que puede ayudar en una situación de shock al paciente. Para mejorar la contractilidad, tenemos los medicamentos inotrópicos y también tenemos otros medicamentos que más o menos se vienen usando en situaciones de insuficiencia cardíaca muy específica, como son los inhibidores de la fosfodiesterasa, entre ellos el milrinone, el linanrinone y el levosimendan. Una vez que más o menos tenemos un concepto general de lo que es la precarga, nosotros vamos ya a ser un poquito más específicos. La presión o dimensión ventricular al final de la diástole, eso se conoce como telediástole, eso es precarga, es el llenado, es la recarga, es el ventrículo lleno, es la aurícula llena, ¿verdad? Porque tenemos precarga derecha, precarga izquierda. También, cuando hablamos de precarga, hablamos de que es la medida indirecta del volumen de sangre que está contentivo al final de la diástole. Esta es una ley muy conocida que habla la capacidad que tiene el corazón de adaptarse a los diferentes volúmenes de sangre en condiciones normales. Vemos las curvas como en la parte donde tenemos una persona con una salud adecuada, cualquier cambio en el volumen sistólico
mantiene una presión de fin de diástole aceptable. No así sucede cuando hay insuficiencia cardíaca en un paciente sin tratamiento y en un paciente con tratamiento donde posiblemente se utilicen algunos medicamentos, vasodilatadores, vasopresores, inotrópicos o incluso digitales. Siempre es bueno tener en cuenta que el corazón se va adaptando a los diferentes volúmenes de sangre. Y a mayor volumen de sangre en un corazón, con una elastancia normal, la contracción siguiente va a tener una mayor fuerza. No sucede así, evidentemente, en un paciente con insuficiencia cardíaca, donde el incremento de volumen va a producir, digamos que la fuerza de contracción sea reducida, y eso por ende conlleva lo que nosotros conocemos como el shock. La poscarga, recordemos que se mide específicamente por la resistencia vascular sistémica. Sin embargo, cuando nosotros en forma manual hacemos una lectura de la presión arterial de un paciente hipertenso, por ende debe tener una poscarga elevada. Pero un paciente que está en shock puede estar hipotenso, y eso no quiere decir que tiene la poscarga reducida. No, un paciente hipotenso en un estado de shock tiene la poscarga reducida por los diferentes mecanismos que producen el estado de shock. Si hablamos del shock obstructivo, ese lo va a producir el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Como principal causa. O alguna situación que evite que la perfusión se realice a nivel alvéolo capilar. Entonces, generalmente, el pulmón está bien ventilado, pero la circulación alterada. Otro tipo de shock es el shock distributivo, que ya lo conocemos, sobre todo porque se produce en el shock séptico, que son pacientes que pueden tener, digamos, una resistencia vascular normal o disminuida, y están totalmente hipotensos. Asimismo, en el shock hipovolémico, la causa de la reducción del volumen latido produce una disminución del gasto cardíaco y la poscarga va a estar elevada. Son situaciones que siempre tenemos que ir analizando de acuerdo a lo que nos vaya presentando el paciente. Entonces, ¿qué es poscarga? Resistencia que se impone al vaciado cardíaco. Y también se define como la tensión, ¿verdad? Como la resistencia que produce la pared ventricular durante la sístole. Y en algunos casos también es la presión que debe vencer el ventrículo izquierdo para poder contraerse. Y cuando nosotros vemos esto, vemos resistencia, vemos tensión y vemos presión, ya sabemos que las sustancias que atacan ese tipo de problema, evidentemente son los vasopresores, los inotrópicos y los medicamentos vasodilatadores. La poscarga representa una relación inmediatamente proporcional a la función ventricular. Eso quiere decir que a medida que aumenta la resistencia a la eyección, a mayor poscarga o mayor resistencia vascular sistémica, la fuerza de contracción disminuye, lo que da como resultado una reducción del volumen sistólico. Al reducir el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca aumenta en forma compensatoria y tenemos un paciente con una presión sistólica menor a 90 y una frecuencia cardíaca arriba de los 100 latidos por minuto, tratando de compensar ese bajo gasto cardíaco. A medida que aumenta la resistencia a la inyección, también se produce incremento del consumo de oxígeno miocárdico, lo que quiere decir que no solamente está la hipoperfusión a órganos, sino que aumenta la necesidad del corazón de consumir más oxígeno, es decir, está aumentando la demanda, pero la oferta está disminuida. Y esto a lo largo de las horas, a lo largo de los días, va a producir
daños deleterios en el paciente, como puede ser una situación de arritmias cardíacas, una situación de una isquemia o un infarto al miocardio por esta causa. O peor aún, una falla de bomba que va a producir quizás una pobre respuesta a los medicamentos que nosotros tratemos de colocarle para mejorar la poscardia. El otro aspecto importante es la contractilidad del corazón. Entonces, el músculo cardíaco tiene varias propiedades, ¿verdad? Él tiene lo que se llama la capacidad de acortamiento y a su vez la capacidad de generar fuerza independiente de la pre y la poscardia. El corazón está hecho para dar una respuesta compensatoria. Si hay una precarga reducida o si hay una precarga elevada, si hay una poscarga alta o una poscarga baja, siempre el corazón va a tener una respuesta compensadora, aumentando o disminuyendo o manteniendo adecuada la frecuencia cardíaca. Se dice que la fracción de eyección, que se estima con un equipo de ecosonografía, haciendo un ecocardiograma a la cabecera del paciente, puede estimar la capacidad y la efectividad de la contractilidad miocárdica de ese corazón. Bien. Y ya cuando tenemos al paciente comprometido, que es un paciente que ya tiene signos de shock, está con una frecuencia cardíaca arriba de 100, tiene una presión sistólica por debajo de 90, el gasto urinario está por debajo de 0,5 cc kilo hora, el paciente tiene llenado capilar arriba de los 3 segundos, el lactato sérico está mayor a 2.0, el déficit de base es superior a -3, son indicados, y el delta de CO2 mayor a 6, entonces nosotros tenemos que ir pensando en que este paciente requiere monitorización hemodinámica lo más pronto posible. Todos quisiéramos tener los equipos más sofisticados para hacer lectura y medir el gasto cardíaco. Sin embargo, no en todos los entornos hospitalarios tenemos esa tecnología, pero yo les tengo buenas noticias. Si ustedes en una sala de emergencias o cuidados intensivos muy humilde, existe la posibilidad de hacer gasometría arterial y venosa a un paciente, ya con eso usted puede hacer monitoreo hemodinâmico. Sin embargo, vamos a empezar a hablar un poquito de todos los sistemas de monitoreo hemodinámico que hay en la actualidad. Comencemos. En 1887, y fíjense que es una fecha bastante larga, se habla del método de Fick. El método de Fick determinaba, y vemos en la camiseta del modelo que tenemos allí, el cardiac output, ¿verdad? O gasto cardíaco, iba a evaluar la medición del oxígeno que está contenido en la arteria, que se abrevia como CaO2, el contenido de la sangre venosa mixta, que se obtenía a través de un catéter de arteria pulmonar, extrayendo la muestra directamente en la punta del catéter, o en la luz amarilla del catéter de Swan-Ganz, y el consumo de oxígeno, que se abrevia como VO2. Esto permitió determinar el gasto cardíaco, despejando la fórmula tal como la vemos acá. Y los primeros pasos fue la utilización del catéter de Swan-Ganz, muy conocidos por todos, usado en los años 80. Dos científicos, el señor Jeremy Swan y William Ganz, estaban observando una playa y ven los botes y ven una boya que flota y que se mueve con el oleaje. Y ellos empezaron a diseñar este catéter con un balón de flotación en la punta que una vez que se insertaba en la aurícula y ayudado con el desplazamiento mecánico de la mano, iban llevando el catéter por todo el trayecto de las cavidades cardíacas. Pasaba de la aurícula a la onda ventricular que vemos ahora y luego llegaba a la arteria pulmonar, que es la onda que vemos en este momento, y luego se quedaba atrapado en el capilar y ya se producía la famosa presión capilar pulmonar, también se llamó presión de enclavamiento pulmonar, que se aplicaba con 1,5 ml de aire
o presión en cuña. Entonces, cuando analizamos la lógica de esto, lo que se producía era que al ocluir el capilar del pulmón, se traía la información del lado izquierdo del corazón hasta donde en ese momento no se podía pasar, evidentemente, porque el catéter iba a tomar un tamaño mucho más pequeño que un cabello de un ser humano. Fue un hallazgo muy importante en los años 70, en los años 80 el catéter de Swan-Ganz revolucionó el monitoreo hemodinámico. Realmente en mis inicios de terapia intensiva usamos catéteres de Swan-Ganz, pero como utilizar, creo hoy día que sistemas cerrados de aspiración en los pacientes, era algo tan rutinario que lo hacíamos en las salas de cuidado intensivo. Hoy día los catéteres de Swan-Ganz quedaron un poco desplazados, se indican más que todo en los pacientes con patologías específicas, donde hay, por ejemplo, cardiopatías congénitas, para evaluar lo que son las presiones venosas del corazón y estimar si es o no candidato a una cirugía de cierre de CIA o de transposición de grandes vasos, y en algunos casos se utiliza también para evaluar el shock cardiogénico. Sin embargo, si no hay otro sistema en su hospital más que catéteres de Swan-Ganz para hacer monitoreo hemodinámico, deben de utilizarse porque la información que aportan es bastante importante. Muy a pesar de que se asocia de que estos catéteres pueden producir infecciones por bacteriemias asociadas al catéter en algunos sitios. Sin embargo, cuando se mantienen las medidas de asepsia, antisepsia y existe un protocolo de colocación, retiro y mantenimiento del catéter, tiene tan buenos resultados como los sistemas más sofisticados que existan actualmente. Entonces, en resumen, el catéter de la arteria pulmonar, ¿qué hacía? Analizaba la curva de termodilución, porque él tiene un termómetro en la punta que se suele llamar termistor, y cuando se inyectaba agua, cloruro de sodio en la aurícula derecha, y esta recorría hasta llegar a la punta del catéter en la arteria pulmonar distal, eso evidentemente el cambio de temperatura por termodilución, usando la ecuación de Stewart-Hamilton, detectaba el valor del gasto cardíaco. Recuerdo que se hacían tres inyecciones de 10 ml de cloruro de sodio helado, aproximadamente entre los 4 y los 5 grados centígrados, y se obtenía un promedio por 3 inyecciones. Se descartaba el valor más alto, el más bajo, y el promedio era el que quedaba para determinar el gasto cardíaco. Haciendo monitorización con el catéter de Swan-Ganz, nosotros como enfermeros intensivistas teníamos que tener listo algunos datos del paciente para ingresarlos a una pequeña computadora que teníamos para el momento. Hoy día todo se puede hacer por un ordenador o simplemente los sistemas de última generación ya te dan todos los valores en forma automática. Entonces nosotros calculábamos la presión arterial media, la PVC. ¿Por qué la arterial media? Porque nos sirve para medir la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué la presión venosa central? Porque nos permitía medir para ese entonces la precarga derecha y medir la resistencia vascular pulmonar. También la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento pulmonar y la presión en cuña. Eran datos que se obtenían del catéter de Swan. Edwards, que es, digamos, la madre, el laboratorio madre de estos sistemas, después fueron evolucionando con esos catéteres y llegaron a catéteres que incluso podían colocársele marcapaso al paciente con puerto para marcapaso, catéteres con medición de gasto cardíaco continuo. Ese color oscuro que vemos en el catéter es el famoso termistor, que te permite hacer la toma del gasto cardíaco por termodilución. Bien. Luego aparece su competidor más directo,
Hay un laboratorio europeo, el sistema Pulsion, crea el sistema PAICO, como le dicen en algunos lados, en otros le dicen PICO. El PICO hace una versión mejorada del catéter de Swan-Ganz. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, vamos a hacer un catéter menos invasivo, vamos a colocar un catéter en la aurícula derecha, vamos a colocar un catéter en alguna arteria, específicamente la más utilizada, la femoral, pero también se puede utilizar cualquier otra arteria. Y los principios de la termodilución, vamos a llevarlos a la termodilución pulmonar, donde hacemos un circuito de que los volúmenes que inyectemos circulen por el pulmón y nos permitan obtener unas variables diferentes a las del Swan-Ganz y mucho más específicas. Y ellos llegaron a determinar la cantidad de agua pulmonar total. Y eso facilitó el manejo de muchos pacientes que tenían edema agudo de pulmón, a pesar de tener radiografías sin el patrón algodonoso habitual o crepitantes a la auscultación, entre otros. Para eso, como les decía, se ponía o se coloca, porque todavía se utiliza en muchos hospitales, y sé que en el Perú lo hay, por lo menos lo he visto colocar en la ciudad de Trujillo y también en Lima, un CVC, que es un catéter venoso central, y una línea arterial por donde, con unos sistemas conectados directamente a la interfaz del monitor, van a dar valores de precarga, poscarga, contractilidad, agua pulmonar total y otros parámetros sumamente importantes. Acá más o menos se ve que es un sistema cerrado, donde acá por lo menos tenemos la línea arterial conectada a su traductor y a su flux, y tendría que combinarse con el catéter que está colocado en la aurícula derecha. Un pequeño video también de la marca Pulsion. Montaje del sistema ProApunté, que es lo que va a sustituir en el hospital a Vigileo o Flotran. Abriremos el fungible del sensor ProApunté y lo montaremos sobre cualquier traductor de presión que tengamos en el hospital. Tenemos un traductor de presión, adaptamos el sensor del Pulsion Flex, conectamos el lumen que va directo a la línea arterial y el cable al monitor, evidentemente, compatible con el sistema. Tiene un sensor digital por fibra óptica. Ya tenía su monitor Pico. Para o saturación venosa. Y la parte trasera es todas las conexiones del sistema Pico. Ahí ya tenemos cuando enciendo el monitor, la pantalla me aparece los datos, cargar los datos del paciente, los nombres, el apellido, número de cédula, fecha de nacimiento, la edad, adulto, pediátrico, y se van agregando, como todos los sistemas actuales de monitoreo. Y peso. Pero este es muy portátil, muy práctico, para confirmar si y usa la termodilución transpulmonar. Ahí ya ves, sí, ahí ya vemos algunos parámetros que puede medir: frecuencia cardíaca, la presión venosa, el volumen de variabilidad sistólica, que es un parámetro sumamente importante, pero tiene como limitante que tenemos que tener un paciente, si está intubado, en modo volumen control. Si está intubado en modo volumen control, porque si está por presión o el paciente tiene respiraciones espontáneas, me va a modificar el volumen de variabilidad sistólica. Entonces también me puede dar el gasto cardíaco por contorno de pulso, me puede dar las resistencias vasculares y las resistencias pulmonares, entre otros parámetros. Ahí lo está calibrando. Sistema al aire, a la atmósfera, evitando la contaminación. Se confirma la calibración y tenemos el contorno de pulso. Para ello tocaremos sobre el propio índice. Índice cardíaco. Nueva calibración ProApunté. Calibración. Forma automática. Y ya está. Y confirmamos. Ya empiezan a aparecer los El parámetros. sistema ya está trabajando por el mismo. Claro, evidentemente. El tractor de presión hay que montarlo de forma
Evidentemente, el problema acá es que es algo costoso el sistema y no todos, digamos, los presupuestos de nuestros hospitales en Latinoamérica tienen digamos, la facilidad de adquirir los sistemas. Es el Pulsion Flex de termodilución transpulmonar. Bueno, aparte del método de Fick, de la termodilución pulmonar, de termodilución transpulmonar, aparece otro sistema que puede utilizar el litio, ¿verdad? El litio, un elemento de la tabla periódica, llevado a la forma líquida para medir el gasto cardíaco y hacer monitorización hemodinámica. Entonces, en 1993, también es un sistema un poco antiguo, aparece el uso de la litodilución transpulmonar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la litodilución transpulmonar para medir y hacer el monitoreo hemodinámico? Entonces, analiza la fuerza del pulso mediante la inyección de litio por vía endovenosa. ¿Sí? Se inyecta litio por vía endovenosa. La sangre se impulsa por una bomba de infusión que está configurada aproximadamente entre 4 y 6 cc por minuto y utiliza un sensor selectivo en una línea arterial. Esto permite, de esa forma, que el recorrido del litio y el tiempo que llega y pasa y lo capta el sensor nos pueda dar los parámetros similares al método de termodilución, solo que allá se utiliza la temperatura, en el otro se utiliza el cloruro como el agua y en este se utiliza una sustancia que es biocompatible como es el litio. Esta sería la termodilución por litodilución. Aparecen métodos mucho más sencillos y prácticos. A los científicos se les ocurre que desde el punto de vista de los movimientos del cierre de la válvula aórtica, de la sístole y de la forma que tiene la onda de presión arterial, la empiezan a utilizar el contorno de pulso y el contorno de pulso empieza a revolucionar, digamos, el monitoreo del gasto cardíaco mínimamente invasivo. Aparece la misma gente de Edwards. Eli, por ahí tiene el micrófono abierto, gracias. Gracias, muy amable. La gente de Edwards, como ve que salió la pulsión, como ve que apareció la litodilución, empieza a desarrollar el sistema Vigilance y el sistema Vigileo para utilizar el contorno de pulso. Y se nos empiezan a llenar las salas de terapia intensiva con unos pequeños aparatitos que colocábamos en los soportes de suero, colocábamos la línea arterial, un transductor especial y ya teníamos un sistema de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo a la cabecera del paciente. Esto permitió el análisis de la onda de contorno de pulso. Este sería un sistema laico de análisis de la onda de contorno de pulso. Vamos a ver cómo es su colocación y su manejo. Vamos a eliminar un poquito el inglés porque sé que hay muchos colegas que no entienden mucho el inglés. Esta es la pantalla. Acá, fíjense la tecnología de última onda, que sé que también ha llegado al Hospital Rebagliati, que la han utilizado allá, sobre todo nuestra querida colega, la licenciada Priscila Toledo, donde observamos que una interfaz conectada al monitor laico me permite colocar 3 sensores interdigitales en el paciente, que lo que van a hacer es alternarse entre ellos en el inflado y el desinflado para medir la presión arterial directamente en los dedos del paciente, calcular la onda de pulso se transforma y llega al monitor y por el contorno de la onda de pulso nos va a permitir dando variables hemodinámicas importantes. Algo
que no pensábamos hace muchos años íbamos a tener. Sin embargo, cuando se han hecho estudios de validación de estos sistemas, se ha determinado que tienen un margen de error cercano entre un 3 y un 5%, lo cual les hace perder un poquito de fuerza comparándolos con los sistemas convencionales que sí están conectados directamente a la sangre. Pero fíjense que si por el dedo índice, el dedo medio o el dedo anular se obtienen los valores de presión por el latido de la arteria en esta zona, se puede obtener, como veíamos, la curva de presión arterial. Acá tenemos el contorno de pulso y por análisis de los diferentes algoritmos se puede calcular los valores de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las resistencias vasculares, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, entre otros. También tenemos el análisis de la potencia del pulso. La potencia del pulso se aplicó en algunos monitores de cuidados intensivos, donde el cambio de la fuerza a nivel de la arteria durante la sístole y la cantidad de sangre que fluye fueron llevados a algoritmos y esto permitía también dar en número digital los valores del gasto cardíaco. Otros métodos no invasivos más revolucionarios, encontramos la bioimpedancia. Y este monitor sí he tenido tuve la oportunidad de utilizarlo en alguna oportunidad. Entonces nosotros limpiamos el tórax del paciente, vamos a colocar 4 electrodos a nivel de la caja torácica, 2 superiores infraclavicular derecho e izquierdo, y los otros pueden ir cerca del quinto espacio con línea media axilar de cada lado del paciente, o incluso a la altura en paralelo con los electrodos que hemos colocado infraclaviculares. La bioimpedancia o la bioreactancia eléctrica lo que hace es que ella va aplicando una pequeña corriente eléctrica de baja amplitud a los electrodos para obtener una respuesta en un puerto de salida amplificado del paciente, y esto va interpretándose directamente en un monitor cardíaco convencional, donde se le da la opción de bioimpedancia o bioreactancia, e inmediatamente tenemos valores de gasto cardíaco, índice cardíaco, frecuencia cardíaca, resistencia vascular sistémica, presión arterial, entre otros aspectos importantes. Este sistema altamente costoso, nosotros tuvimos unos electrodos de muestra, cerca de unos 100 electrodos, los utilizamos en bastantes pacientes, y realmente cuando hacíamos la comparación del cálculo del gasto cardíaco por este método con el método convencional del contorno de pulso, nos daba muy buenos resultados. Aquí tenemos una muestra de su creador, el Chital Medical, en los Estados Unidos. Que nos habla de las ventajas que es continuo, que es seguro, que es mínimamente invasivo, una pantalla interactiva, cómo se hace este trabajo. Ellos van explicando la colocación de los 4 electrodos en la caja torácica, la estimulación de la bioimpedancia o la bioreactancia, y cómo la comunicación entre todos los electrodos van detectando las variables hemodinámicas que las llevan a los algoritmos, y estos evidentemente nos van a ir dando las variables hemodinámicas que todos estamos observando en nuestros monitores. Algo simplemente que nos deja con la boca abierta por toda la información que nos presenta en una forma tan sencilla y tan mínimamente invasiva. Bueno, y evidentemente quizás el estetoscopio del siglo XXI fue el equipo de ecocardiografía. Para nadie es un secreto que la ecocardiografía al pie de la cama del paciente puede dar muchísima información. Y los enfermeros tienen que estar capacitados a futuro para estos nuevos retos.
Ya comenzamos con los accesos vasculares. Hoy día para un enfermero es fácil identificar, evidentemente, la vena yugular, la posición de la sonda vesical, la posición del tubo endotraqueal, del catéter venoso, entre otros aspectos, incluso ver las ondas de arena de playa en los neumotores, y esto nos ha permitido tener un poco más de espacio con el equipo de ecocardiografía. Entonces, fíjense que por ecocardiografía también se puede estimar el gasto cardíaco del paciente y hacer un monitoreo hemodinámico. Adicional, se puede estimar el diámetro de la vena cava para determinar si el paciente va a ser o no respondedor de líquido, haciendo la prueba de pequeños retos de fluidos. Luego aparece una tecnología que la he visto mucho, sobre todo en Lima y en la ciudad de Trujillo y también de Arequipa, que es la tecnología con el Doppler transesofágico, que ya inserta una sonda a nivel del esófago con unos electrodos que quedan a la altura del cardias del estómago y que van a permitir detectar, digamos, las presiones y las ondas directamente del corazón, donde se utiliza el índice de trabajo del ventrículo izquierdo multiplicado por alguna constante, la frecuencia del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, para determinar el gasto cardíaco en estos pacientes. El CardioQ es un sistema que donde yo más he visto que lo utilizan son ustedes allá en la República del Perú. Realmente uno de los que más lo ha difundido a nivel de todo el Perú y Latinoamérica ha sido el doctor Alberto Seminarios, que trabaja en la maternidad de Lima con bastante éxito con estos sistemas. Entonces, ¿en qué consisten estos sistemas de fácil acceso? Son sondas que se ponen al pie de la cabecera del paciente, como poner una sonda orogástrica. Se hace la lectura, la medición, tiene una numeración que te va a indicar hasta dónde va a ser la profundidad, y aparte de eso tú tienes que ir evaluando también la onda que te está produciendo en el monitor. Puede ser oral, puede ser nasal, ¿sí? Tiene 4 tipos de posiciones y nosotros lo que hacemos es observar en el monitor cuando aparezca ya el sonido y la onda que me indica que ha sido conectada adecuadamente. Generalmente el paciente, para ser monitorizado por el Doppler transesofágico, en este caso el CardioQ, debe estar, digamos, si está con ventilación mecánica, pues acoplado al ventilador, tranquilo y en las mejores condiciones, porque sí pueden haber alteraciones de la parte de los parámetros cuando el paciente está despierto o gatillado. Adicional a todos los métodos para medir el gasto cardíaco que vimos anteriormente, encontramos un método que sacó la empresa Nico, donde el detector de CO2 que solemos colocar entre el ventilador y el tubo endotraqueal, conectado a un monitor especial, por calorimetría del CO2 y la ventilación minutoalveolar, nos permite calcular el gasto cardíaco del paciente. Algo también bastante novedoso. La limitante de este sistema es que solamente no da todos los parámetros que podemos calcular, sino simplemente lo más importante, como el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen sistólico y las resistencias, entre otros parámetros. El análisis de gasto cardíaco por CO2 es bastante exacto y fidedigno y se asemeja mucho a los que son medidos directamente en los vasos sanguíneos. Un viejo conocido fue este señor, el famoso sistema de contorno de pulso Vigileo, que entró a nuestros países directamente desde el Brasil, después de su fabricación por la Casa Edwards en los Estados Unidos, llegó a Brasil y de Brasil se expandió a los países de Latinoamérica, que era un monitor pequeño que traía un traductor conocido como FluTrack, que se colocaba directamente al pie de la cama del paciente, como vamos a ver a continuación.
Ahí está el equipo El sistema principal. completo consta de un monitor Vigileo y un sensor FlowTrack Ahí están. conectado a un catéter arterial radial o femoral. El sensor FlowTrack El sensor valora y FlowTrack. calcula la presión del pulso arterial, siendo esta directamente proporcional al volumen sistólico. Se une mediante unas interfaces al monitor Vigileo. Entonces el sensor FlowTrack directamente mide la presión arterial y también calcula el volumen latido. Por dos interfaces son conectadas al monitor directamente. Previa calibración, ¿sí? Nosotros vamos a obtener, si vemos acá, todas las variables hemodinámicas. Gasto cardíaco, saturación arterial de oxígeno en esa posición. Pero si nosotros colocamos el FlowTrack en un catéter venoso central, podemos obtener la saturación venosa central de oxígeno. Si lo colocamos en un catéter del bulbo de la yugular, podemos obtener la saturación venosa del cerebro a nivel del bulbo de la yugular. Es decir, que tiene muchas aplicaciones. Claro, cuando hacemos el acceso venoso, pero como en este caso es arterial, obtenemos el contorno de pulso, podemos obtener el índice cardíaco, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica, el índice de resistencia vascular sistémica, el índice de resistencia del volumen sistólico y el volumen de variabilidad sistólica, que es muy importante como patrón de respuesta al reto de líquido que solemos hacer al pie de la cabecera del paciente. El monitor Vigileo se encarga de mostrar los parámetros de flujo claves como los que le Ahí están mostramos. todos los parámetros que miden. Realmente algo que revolucionó la hemodinamia porque era mínimamente invasivo, una línea arterial. Asimismo, el monitor Vigileo con los catéteres de oximetría PRESEM y Ahí PEDES está lo que le decía mide antes. y muestra el valor de la saturación venosa continua. Eso revolucionó mucho la monitorización hemodinámica. Ya no se utiliza tanto porque salieron otras interfaces. Edwards mejoró, digamos, el software y ahorita está la plataforma EB1000 y la EB1000 Plus, que son, digamos, los sistemas más modernos. Pero bien, ¿a qué pacientes debemos aplicar el monitoreo hemodinámico? A todo el paciente que tenga colapso circulatorio, dado por un shock, cualquier tipo de shock, el séptico, el cardiogénico, el obstructivo, el hipovolémico, cirugías cardíacas, quemados, pacientes sépticos, pacientes con cualquier tipo de patología que tenga una alteración del gasto cardíaco. Y de las ventajas técnicas, pues evidentemente todos estos sistemas permiten una evaluación a la cabecera de la cama del paciente, ¿verdad? Son fáciles de transportar, la interpretación está dada prácticamente, incluso hay algoritmos propios de los sistemas que te dicen, bueno, si el paciente tiene esto y le cayó la saturación, revise esto, revise aquello, revise la macrocirculación, la microcirculación. Realmente son métodos que nos ayudan mucho al manejo del paciente. Los costos elevados, sobre todo los consumibles, son bastante costosos. En algunos casos se han dado, digamos, algunos países suelen resterilizar aquellos materiales que se pueden resterilizar, pero la ventaja que ofrecen, aún sabiendo el riesgo de, evidentemente, las infecciones cruzadas. Por seguridad, son altamente confiables, muy fidedignos, muy similares a los métodos más invasivos y disminuyen el índice de infecciones en los pacientes. Limitaciones técnicas, sobre todo en pacientes obesos, porque estos tienen una alterada distensibilidad arterial, no es muy confiable utilizarlos en ellos. Cuando un paciente tiene un SHON, que es un cortocircuito, sangre que pasa por el pulmón y no se intercambia o como una vía accesoria, pacientes que tengan balón de contrapulsación, pacientes con vasoconstricción periférica bastante grave, o en aquellos que se requiera calibración rigurosa. Ahora bien,
El otro punto importante, donde yo quería acotarle algo es, ¿qué pasa si no tenemos todos estos sistemas en nuestro hospital? Entonces, ¿cómo haríamos la monitorización hemodinámica? Y yo le digo, sencillo, si usted puede hacer una gasometría arterial y puede hacer una gasometría venosa en forma simultánea, usted ya puede tener información importante para detectar la microcirculación del paciente. ¿Cómo lo haríamos? Evidentemente, nosotros tendríamos que tener una línea arterial y un catéter venoso central. Al tomar las muestras simultáneamente y enviarlas al laboratorio para interpretar la gasometría arterial y la gasometría venosa, nosotros podemos obtener la saturación venosa central de oxígeno, que es muy importante, la diferencia o lo que se llama el delta de CO2, que es la diferencia entre el CO2 venoso y el CO2 arterial. Recuerden que el CO2 venoso es mayor que el arterial, por eso es venoarterial. También podemos detectar el transporte, también podemos detectar el consumo de oxígeno, tanto arterial como capilar como venoso. También podemos detectar el gasto cardíaco, las resistencias vasculares, la resistencia pulmonar y otros parámetros solamente tomando las dos gasometrías. Entonces, ¿qué requiere una monitorización hemodinámica en entornos de bajo recurso? Por ejemplo, yo trabajo en emergencia, el paciente tiene un shock séptico, no hay cupo en la sala de cuidados intensivos, no tengo monitores de hemodinamia ni para medir contorno de pulso ni para nada. Le puse vasopresores al paciente al ojo por ciento, le estoy dando bolos de líquidos con base en lo que el paciente orina, entre otros puntos de vista. ¿Qué necesito para monitorizar hemodinámica a ese paciente? Pues ponerle una vía central, ponerle una línea arterial, tener un laboratorio disponible y un software de hemodinamia que lo podemos conseguir en internet, donde colocamos calculadora de hemodinamia o a Hemodynamic Calculator y ahí vamos accesando los datos y él nos da todas las variables que nosotros podemos calcular. Si no tenemos calculadora de hemodinamia ni conseguimos el software de hemodinamia, tenemos que hacerlo con lápiz y papel, aplicando las diferentes fórmulas. Y este cuadro que tenemos acá nos permite partir, y es de Merigraphic, es una revista mexicana donde se publican muchísimos trabajos. Quizás los amigos de México son los que más escriben de la parte de hemodinamia que yo he podido ver y de anestesia, donde ellos grafican este cuadro que me llamó mucho la atención y lo que hice fue hacerle un captura y traerlo para que ustedes lo interpreten. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Necesitamos evaluar la parte ventilatoria, la parte hemodinámica y la parte de transporte y consumo de oxígeno. Recuerden que cuando nosotros vemos frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, capnografía, nosotros estamos viendo unas variables macro circulatorias, pero a mí me interesan son las microcirculatorias, lo que pasa a nivel de la mitocondria o en la parte más distante del cuerpo del paciente. De tal manera que ustedes, ¿cómo harían una monitorización hemodinámica efectiva? Pues primero, al obtener los gases arteriales y los gases venosos, hay que calcular la presión alveolar de oxígeno, donde por medio de la FiO2 que tiene el paciente, la presión barométrica de su ciudad, en este caso está calculada la de Ciudad de México, que es muy similar a la de Quito. Recuerden que la de Lima, la de Piura, la de Trujillo es de 760 milímetros de mercurio. Le restan los 47 de presión de agua. El coeficiente respiratorio es una constante de 0,83. El CO2 arterial que tenga los gases. Y ya tiene usted la presión alveolar. También van a tener directamente la presión arterial de oxígeno, la FiO2 que recibe el paciente y tienen que tener su catéter venoso central de donde obtuvieron los gases venosos. Al hacer las combinaciones, usted puede sacar el consumo arterial de oxígeno, solo requiere la hemoglobina del paciente, que solemos tenerla, la saturación de los gases arteriales,
la presión arterial de oxígeno y ya tiene el consumo arterial de oxígeno. Luego saca el consumo capilar, que la fórmula es igual, lo único que varía es que en vez de usar saturación arterial va a ser en la saturación central de oxígeno que la va a tomar de los gases que tomó en el catéter venoso central. Y luego va a determinar el CO2 de oxígeno de esos gases venosos centrales. Y al obtener todo esto, incluso también el consumo venoso de oxígeno de la gasometría venosa, usted ya puede obtener la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que eso se da por el consumo arterial de oxígeno menos el consumo venoso, y ya teniendo la diferencia arteriovenosa puede calcular el gasto cardíaco. Todas estas fórmulas, para los que saben Excel, saben que se pueden ingresar y solamente tendríamos que colocar la FIO, la presión barométrica, la presión de vapor de agua, el CO2 del paciente, la saturación arterial, la saturación venosa, la saturación central, la presión arterial de oxígeno, la presión de CO2 venosa y la presión venosa de oxígeno de los gases venosos. Todo esto, estas fórmulas en una calculadora Excel nos pueden dar cómo calcular también el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la extracción de oxígeno, el delivery o el transporte de oxígeno y el contenido de oxígeno. Todo simplemente si nosotros agregamos esta fórmula a una hoja de trabajo de Excel y simplemente metemos los datos del paciente. No necesito ni el vigileo, ni el vigilance, ni la bioreactancia, ni la bioimpedancia, porque aquí ya podría yo hacer el monitoreo hemodinámico del paciente. Y algo muy importante que los enfermeros tenemos que monitorizar. ¿Cómo nos damos cuenta precozmente de que el paciente posiblemente vaya a hacer shock? La manera más fácil de hacerlo no es midiéndole el lactato ni el delta de CO2, porque esos son exámenes invasivos que requieren muestra de sangre. Cuando un paciente empieza a unas determinadas horas a orinar poco, a tener poliuria, a tener oliguria o oligoanuria, ese ya es un signo precoz de que el paciente empieza a deshidratarse y que puede hacer lo que llamamos nosotros un shock hipovolémico o una insuficiencia prerrenal. Entonces es importante siempre determinar el gasto urinario precozmente. Luego aparecen los signos de taquicardia, luego aparece la hipotensión arterial tardíamente, la frecuencia respiratoria aumenta, la alteración del estado mental y después venimos a evaluar con la vía central cómo está la PVC o le hacemos la elevación de las piernas para evaluar la respuesta de volumen. Pero algo sumamente importante, cuando tengan su gasometría venosa y su gasometría arterial, hagan el delta de CO2. Este es el delta de CO2. El delta de CO2 nos va a permitir restarle al CO2 venoso de la gasometría el CO2 arterial de la gasometría arterial. Y esto nos permite ubicarnos en el tipo de hipoxia que tenga el paciente. Estará en hipoxia hipóxica cuando el delta de CO2 sea menor a 6 milímetros de mercurio, donde hay un gasto cardíaco que puede estar normal o elevado y hay que hacer ajustes de los medicamentos para tratar de normalizarlo o ajustar la oxigenación. Un gasto cardíaco bajo nos habla, y con un delta de CO2 arriba de 6, nos habla de aumento de la mortalidad y nos habla de que hay una hipoxia hipóxica. O sea, evidentemente, a nivel de los tejidos distales, la mitocondria no está llegando suficiente flujo de oxígeno normal. Entonces tenemos que revisar cómo está la hemoglobina, si el paciente tiene o no tiene la norepinefrina, la dosis adecuada, si el inotrópico como la dobutamina está adecuada, cómo está la infusión también de la vasopresina, entre otros. Un gasto cardíaco normal o elevado, con un delta de CO2 por debajo de 6, con un flujo sanguíneo disminuido, nos puede dar lo que es una hipoxia isquémica, donde de esta prolongarse puede producir muerte del tejido. Un gasto cardíaco normal o elevado, con una hipoxia isquémica, por un flujo sanguíneo disminuido, donde hay un aumento excesivo de la densidad capilar, de la permeabilidad capilar, que hay fuga del líquido en el espacio intravascular y se produce edema,
a la larga también aumenta la mortalidad. Recordemos que siempre que el delta de CO2 esté por encima de 6, hay mayor riesgo de mortalidad. Y el delta de CO2 es más confiable que el lactato. El lactato es un marcador para la deuda de oxígeno, para decir, bueno, el paciente todavía tiene deuda de oxígeno, hay que darle más volumen, hay que aumentarle la FiO2, o hay que darle una transfusión de sangre para que aumente la hemoglobina, que al final es la proteína que transporta el oxígeno en la molécula. Esa sería la parte de la monitorización hemodinámica. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, hacerla llegar a nuestra compañera Janina, que es la encargada de hacer la recepción de preguntas. Muchas gracias, licenciado Jaime. Los micrófonos también están abiertos. Pueden hacer la pregunta de manera verbal. Hola, Jaime. Hola. Hola. ¡Ah, caramba! Hola, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Qué ¡Qué gusto sorpresota, tenerte. mi querida y hermosa amiga! ¿Cómo está usted? Muy bien. Yo no quería dejar de no solamente hacerte una pregunta o de repente una opinión, pero saludarte a nombre, obviamente, de mi persona, que estés en mi país. Somos grandes amigos, tanto tiempo en Sí. esto juntos, en otros países, y de verdad me gustó que hagas el tema de monitoreo hemodinámico y obviamente encontrarte nuevamente a través de la virtualidad. Jaime, Qué gusto, Paolita, Jaime, qué gusto. Jaime, hay una cosa que de repente pudiéramos concretar en el tema del monitoreo hemodinámico y de repente a través de esa ventana virtual, concretar un poco esta situación. Tú sabes que el centralismo en los diferentes países es sin lugar a dudas un motivo de repente de freno de esta posibilidad de que todas las colegas, al menos de cuidados intensivos, emergencias, pues empiecen a entrenar todas las herramientas de monitoreo hemodinámico que posiblemente hay en nuestro medio. En realidad, toda la logística no se encuentra, o si alguna logística o un monitoreo hemodinámico ha llegado a un hospital, no llegó necesariamente a todos, ¿no? Y eso es probablemente la dificultad del uso de la tecnología al interior de, obviamente, de las unidades de cuidados intensivos o de emergencia incluso. Entonces, tú dijiste algo que obviamente sabes que el año 2022, con el caso de Andrómeda Shock, pues el doctor Glenn Hernández sacó la publicación y obviamente forma parte de esta probable situación que a nosotros como enfermeras intensivistas hay que llamarnos la atención. Siempre he dicho que cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, el monitoreo hemodinámico no son herramientas, no son máquinas. El verdadero monitoreo hemodinámico es valorar a nuestro paciente, tocar a nuestro paciente, y yo creo que hay mucha información cuando hablamos de la ventana periférica, y el tiempo de relleno capilar nos dice muchísimo. Probablemente no solamente para ver morbio y mortalidad, sino que para, obviamente, también manejo, ¿no? Si el manejo de fluidos respecto a un tiempo de relleno capilar mayor a 4 segundos, y esto vemos una respuesta cardiovascular y vemos disminución, yo creo que eso es la primera herramienta que no debe olvidar cualquier enfermera, tanto de emergencias o de intensivos o de todas las colegas de, obviamente, las diferentes hospitalizaciones, ¿no? Porque como quiera que sea, tenemos que encontrar el punto de quiebre donde las herramientas de monitoreo no las vamos a encontrar. Pero de todas maneras empezar que el monitoreo hemodinámico empieza en la valoración del paciente crítica, valorando, tocando al paciente, observando la frialdad distal, evaluando el score MOTIN, evaluando, insisto, el tiempo de llenada capital y estas gradientes que son importantísimos. De otro lado, de repente enfocarnos un poco en el terreno del monitoreo hemodinámico, que no solamente debiéramos pensar que de pronto debiéramos hacer un monitoreo de la macrocirculación sistémica, sino que también la macrocirculación pulmonar es importante. Y otra cosa, las herramientas de monitoreo hemodinámico solamente evalúan
obviamente el lado izquierdo del corazón. Definitivamente hay un grupo de pacientes que hacemos monitoreo hemodinámico que requerimos de repente el catéter arterial pulmonar, porque probablemente a veces nos encontremos con hipertensiones pulmonares, con tromboembolias pulmonares, y que definitivamente, obviamente, siempre hay que recurrir, obviamente, a ese grupo selecto en las cuales tenemos que colocarle catéter arterial pulmonar, como quiera que sea. Entonces yo solamente le decía eso, Jaime, de verdad grande como siempre, tú como siempre poniéndote obviamente en el lugar que corresponde. Mi admiración y respeto, Jaime, muchísimas gracias por haber aceptado obviamente la invitación al CINES. Yo formo parte del CINES de toda la vida, no solamente como peruana. Yo soy miembro de, obviamente, enfermera del Hospital Almenara, que pertenece a la Seguridad Social, así es que muchísimas bendiciones, éxito, y quería colaborar con esas cositas que obviamente en mi país, obviamente, teníamos que estar. Así es que, Jaime, un beso a la distancia. Otro para ti, otro. Cualquier momento estamos juntos por ahí. Claro que sí, siempre. Gracias, bueno, yo la primera vez que escuché a Paola me impresionó mucho la facilidad con que maneja este tema, y también es un orgullo cuando ella sale de Perú, y me he tenido la oportunidad de verla en México, entre otros países, y siempre la admiro, la respeto y la quiero mucho. Algo importante que ella dijo es lo que hemos planteado para una futura clase de shock, donde hablaremos de todas esas variables clínicas que son importantes. Y nosotros debemos compaginar la situación clínica, como decía Paola, con la situación hemodinámica y la situación ventilatoria. Hay algunos requisitos, por ejemplo, quería ponerle rápidamente estas láminas que nosotros necesitamos para hacer una monitorización hemodinámica en un entorno de bajos recursos. Porque donde está la tecnología es lo más sencillo del mundo, poner catéteres, inyectar fluidos, poner vasopresores, mirar la computadora y ya tiene todos los cálculos, y nosotros lo que hacemos es interpretar los valores, ajustar las drogas, ajustar los volúmenes y manejar el paciente si este requiere una transfusión, entre otras cosas, mejorar el transporte, etcétera, etcétera. Pero como requisito siempre es bueno pesar al paciente, medir su frecuencia cardíaca, medir su presión arterial media. La superficie corporal total del paciente la pueden calcular sacando el algoritmo de peso más talla entre 3600 y le sacan la raíz cuadrada. Conocer la hemoglobina del paciente, la FiO2, la gasometría arterial, la gasometría venosa. Si nosotros tenemos estos datos simples en un entorno de bajos recursos, ya podemos hablar de lo que es la oxigenación a través de la mitocondria, y vamos haciendo una combinación para estudiar la ventilación, la difusión, el transporte, el metabolismo celular y la perfusión. Y fíjense que todo se concatena, la parte respiratoria con la hemodinámica y con el transporte, con las diferentes fórmulas que están en la tabla que yo les enseñaba anteriormente. Algo ya conocido, evidentemente, el FiO2 del medio ambiente está a nivel del 20.8%, que da 21%. La presión atmosférica a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno, 160 milímetros de mercurio. Es evidentemente necesario, para hablar de mala perfusión, conocer cómo están los valores de oxigenación, calcular la presión alveolar, calcular la difusión alveolocapilar, que en la medida en que nosotros vamos calculando paso a paso, una fórmula nos abre espacio para otra fórmula. Entonces, si yo calculo la presión alveolar, fíjense que cuando voy a la difusión alveolocapilar, ya necesito la presión alveolar menos la presión arterial. Y como ya la he calculado, ya la tengo, y ahí está el valor normal. Luego hablo de transporte. Como sabemos que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, hablamos del coeficiente disuelto en el plasma, hablamos de la cantidad de oxígeno que puede transportar un gramo de hemoglobina, y así sucesivamente vamos hilvanando o subiendo los escalones hasta que llegamos a los contenidos de oxígeno, tanto el capilar como el arterial como el venoso. Vamos calculándolos, ahí están los valores también para saber si están disminuidos o aumentados. Una vez que tenemos esto, calculamos el transporte de oxígeno a través de la fórmula de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y no tenemos el valor, y ya teniendo esto ya podemos calcular el gasto cardíaco a continuación, que sería esta fórmula donde determinamos la diferencia arteriovenosa de oxígeno multiplicada por 100
dividida para el consumo arterial de oxígeno y dividida entre ella misma. Esto nos da directamente el gasto cardíaco. Todo por calculadoras. Ya sabemos que podemos meter estas fórmulas en una hoja de Excel y nosotros lo único que hacemos es cargar los datos, darle Enter y la máquina hace la... Acá tenemos el cálculo del CHON, ¿verdad? Que es el QS entre el QT. Y acá la interpretación que le podemos dar a cada una de las variables hemodinámicas. Yo le voy a hacer llegar la clase a Yanina para que la haga llegar a todos los participantes, donde vemos qué significa la PO2 alta o disminuida, donde vemos la presión alveolar alta o disminuida, donde vemos el CHON, donde vemos los consumos arteriales, donde vemos la diferencia arteriovenosa y qué significa la extracción de oxígeno. Si nosotros empezamos a interpretar cada una de estas variables, podemos darle mejores soluciones al paciente. Allí también hay algunos ejemplos de casos clínicos que he diseñado para que ustedes puedan entender cómo haríamos el monitoreo hemodinámico y cómo lo podíamos interpretar. De mi parte, pues muchísimas gracias, complacido de verles nuevamente, de estar aquí con todos ustedes. Les aplaudo el gran esfuerzo que han hecho para que nos reencontremos y en una próxima oportunidad estamos hablando de lo que es el estado del arte en shock, vasopresores, y vamos a hablar de todos los indicadores, como decía Paola. Incluso Paola pudiéramos hacer una clase combinada en conjunto Ecuador y Perú, ella de un módulo y yo de otro módulo, para que todo quede bien bonito en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a la mesa directiva y a todos los participantes. Si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, si hubiera alguna pregunta, estamos acá con el licenciado Jaime para aclarar algunas dudas. En unos minutos más vamos a presentar también el post-test, ¿no? Después de esta presentación, también va a haber un post-test. Un post-test para ver si pasaron el pretest. Yeah. Bueno, en los comentarios, licenciados, se observa muy buena ponencia, excelente exposición, gracias. Yo creo que han quedado bastante contentos con la ponencia. Y igual, ¿no? Nosotros agradecerle a usted por la magnífica exposición que usted ha realizado en esta noche de jueves académico. Invitarle, tal como lo ha mencionado, incluso acá nuestra referente es la licenciada Paola Toledo, ¿no? Tal como lo ha manifestado, quizás una ponencia sí a dúo, nuestra ponente internacional también, y creo que se va a hacer bonitos encuentros a futuro, ¿no? Esto está empezando en nuestro primer día de jueves académico del Sindicato Nacional de Enfermeros, y vamos a continuar. Muchísimas gracias, licenciado. Le paso las palabras a la licenciada Vilma Alvarado, nuestra secretaria general, para las palabras de agradecimiento también. Muchas gracias a todos por su participación. Al término, vamos a enviar el link del post-test para que desarrollen todo su examen, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Yanina, secretaria de Capacitación y Actividades Científicas e Internacionales. Gracias al licenciado magíster Jaime Castellanos Guevara por su excelente ponencia, muy didáctica, que ha sido una gran expresión de las colegas que están presentes. Muy agradecido por todos los conocimientos actualizados, y esto nos va a enriquecer como profesionales de enfermería. Veo que no va a ser la primera vez y creo que eso nos enaltece bastante al sindicato y a todas sus agremiadas para poder compartir estos conocimientos científicos y dar un realce a nuestra profesión, porque en eso estamos. Enfermería cada día debe crecer. Doy por cerrado hoy día esta participación de usted. Un abrazo fraterno, reciba el fraternal saludo de todo el CEN 2023-2026. Y colegas, a ustedes también mi agradecimiento por acompañarnos y por estar presente en este evento científico que da realce
a este tema tan importante como es el monitoreo hemodinámico. También dejarles abierta la invitación para que estos jueves académicos participen cada día. Muchas gracias. Gracias, licenciada Vilma. Entonces, vamos a dar por inicio, ya se ha enviado el link del post-test. También queremos agradecer a la secretaria de Prensa y Propaganda que está siempre acompañándonos aquí también con la parte operativa de todo lo que es la emisión de la propaganda, del diseño, incluso en estos momentos ellos son los que están a cargo de la emisión de los links del pretest y de post-test. Muchas gracias, licenciada Aide Canaguire, también desde la ciudad de Arequipa, ella también está trabajando porque en este momento nosotros tengamos todo lo mejor para este momento de capacitación. Me emocioné. Muchas gracias a todos. Entonces esperamos sus respuestas y para ello vamos a tener, se siguen enviando los links. De repente alguno no lo tiene a la mano. Vamos a cerrar el chat dando un tiempo son las 9:40. A las 10 de la mañana se cierra a 10 de la noche se cierra el Zoom. Ya estoy imaginando. 10 de la noche. 20 minutos para el término de este post-test. Muy agradecido. Quizás alguien quiera emitir algún comentario. Agradecer nuevamente a la licenciada Paola, ¿no? Que bueno, es amiga, conocida también del licenciado. Y como lo mencioné, también nuestra referente del CINES, ¿no? Como ponente internacional aquí. Muchísimas gracias a todos. Pasamos al examen, yo también. Agradecido a todos por su participación. En estos momentos ya vamos a hacer el término del Zoom, vamos a cerrar. Tienen unos minutitos para todavía responder sus exámenes, si es que no lo han hecho hasta el momento, si es que no han terminado. Muchas gracias a todos por su participación.